Decían, les pido por favor que me den retorno cómo se ve la transparencia. Buenos días, aló. Hola. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Ya, muy gentil. Bien, entonces, estamos en esta unidad de la número 4. Lo que hemos visto es la cuestión de las políticas económicas. Hemos estado hablando de las políticas económicas, desarrollando sobre el marco que está en la Constitución de la política económica. Está desde el artículo 318, está lo que el gobierno puede hacer en el marco de la Constitución. El artículo 318 habla sobre la... Ok, encontré esto en internet para puede hacer en el marco. Que el Estado puede aplicar políticas industriales y políticas comerciales. En realidad la política económica está destinada entonces a desarrollar el sector productivo y comercial. Hemos analizado esto ya con ustedes, también en el campo de la política fiscal, ¿no? Cómo el Estado tiene que aprobar el presupuesto, cuáles son los límites de endeudamiento, la cuestión de los impuestos que se tienen que aplicar, cómo los impuestos nacionales deben ser aprobados por la Asamblea, los impuestos departamentales a nivel departamental por su Asamblea, y luego está la política monetaria. La política monetaria la lleva adelante el Banco Central. Esta política monetaria del Banco Central la aplica en función de los instrumentos de política monetaria que hemos visto ya anteriormente. La Constitución en su artículo 328 le da esta potestad al Banco Central de llevar adelante la política monetaria, la política cambiaria, que son políticas fundamentales, y otras cosas más que están establecidas en la Constitución para el Banco Central. Todo esto está en la Constitución Política del Estado. Luego están las políticas financieras. Las políticas financieras están destinadas a ayudar a las diferentes entidades financieras porque se considera que el sector financiero es fundamental, se considera que es el corazón de la economía, el sector financiero. Establece que el sector financiero está regulado por una entidad de supervisión, el caso de la ASFI, cómo se los nombra, y cómo dentro de la política financiera el Estado debe buscar que los sectores productivos tengan un tratamiento especial para el caso de los créditos y para poder ayudar a su desarrollo, ¿no? Y finalmente están las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales tienen que ver ya cómo específicamente las políticas económicas pueden ayudar a cada uno de los sectores. Cuando hablamos de políticas sectoriales, ya estamos hablando, podríamos decir, de políticas microeconómicas. Porque un sector ya no es el conjunto de la economía, si bien un sector está a nivel nacional, pero ya no es el conjunto total de la economía. Entonces, ya no es un agregado macroeconómico en el sentido estricto, sino más bien son políticas. Incluso a veces dentro de las sectoriales están las políticas subsectoriales, las políticas de industrias específicas. Está más ya dentro del campo de la política económica, microeconómica. Pero, por ejemplo, el Estado dice que debe fomentar al sector gremial, ¿no? Dice concretamente, la política económica apoyará al sector gremial, el trabajo por cuenta propia, el comercio minorista, las áreas de producción, servicios, comercio. Será fortalecido por medio del acceso al crédito, al sistema de asistencia técnica. También se debe llegar a fortalecer la producción artesanal con identidad cultural, las micro y pequeñas empresas. Entonces, están mandatos de que
en la Constitución que el gobierno tiene que apoyar a los diferentes sectores económicos de la economía boliviana, ¿no? Vamos a dar bienvenida a sus compañeros. Bien, entonces, está luego algunas cosas más sobre la cuestión del turismo, sobre las cooperativas de servicios públicos, que son políticas sectoriales. Ahora, también establece la Constitución sobre cómo debe administrarse los bienes y los recursos del Estado y su distribución. Eso está establecido también en la Constitución. Dice, por ejemplo, el artículo 339, el presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o de agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del 1% del total de egresos autorizados por el presupuesto general. Esto, en Bolivia limitó a la presidenta Áñez, por ejemplo, a que pueda prestarse mucha plata del Banco Central. Entonces, el Banco Central le respondió a una solicitud de la presidenta Áñez que tiene que aplicarse este artículo 339. Y si bien necesitaba más plata, el Banco Central le dio el 1% del presupuesto total y que fue en conjunto una cosa de 350 millones de dólares. No es poco, pero tampoco es lo que necesitaba para enfrentar mejor la situación de la pandemia y por eso tuvo que acudir al crédito internacional. Entonces, ahí hubieron, digamos, aplicación de este artículo 339. Este artículo es importante comentarlo porque evita de que el Estado pueda pedirle al Banco Central plata y decretar pagos fuera del presupuesto por una simple, digamos, acción populista que pudieran tener los gobiernos. Todo tiene que estar presupuestado. Si no está presupuestado y quiere hacer, va a tener que reformular el presupuesto. Y la reformulación lleva su tiempo y a veces no se puede reformular fácilmente, porque las reformulaciones presupuestarias tienen que ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Entonces, es un límite que digamos que se pone al uso arbitrario de los recursos del Estado en este artículo 339, ¿no? Los ingresos del Estado se invertirán conforme al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país y el presupuesto general de acuerdo a la ley. Las rentas de Estado se dividen en nacionales, departamentales, municipales e indígenas, originarios, campesinas y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos. O sea, claro, hay un presupuesto nacional, hay un presupuesto departamental, hay presupuestos municipales e incluso institucionales, a eso se refiere, ¿no? Y además hay impuestos nacionales y también impuestos departamentales. Antes, había mucho más impuestos, pero se centralizaron, se llegaron a simplificar. Hoy, en realidad no lo llamamos nosotros como impuestos municipales, sino le llamamos tasas municipales. Pero en el sentido económico son impuestos, por ejemplo, impuesto al rodado, impuesto al, digamos, la vivienda que cobra, digamos, el municipio, ¿no? Los recursos departamentales, municipales, de autonomías y originarios campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel de Estado no serán centralizados en el Tesoro General de la Nación. Antes, las universidades teníamos que luchar nosotros presupuesto para la U, presupuesto para la U. Cuando yo era estudiante yo sabía de memoria, porque además era dirigente, estaba dirigiendo nuestras luchas para exigirle al gobierno que nos dé presupuesto. Porque lo centralizaban todo. Después se aprobó la Ley de Participación Popular
Y ahí ya hubo directos ingresos para las universidades de la recaudación tributaria. Fue un gran paso la ley de participación popular. Después se eliminó la ley de participación popular y se aprobó la ley de autonomías, y en esa ley de autonomías se recoge de que las universidades sigan teniendo el 5% del total de la recaudación tributaria departamental, de acuerdo a del 5% de la recaudación nacional, y se distribuye de acuerdo a la población departamental de cada universidad. Eso es lo que venimos reclamando, por eso es importante el censo, porque estos recursos se distribuyen de acuerdo a la población, y desde el 2012 a esta fecha ha aumentado prácticamente en 700.000 personas en Santa Cruz, pero no se le asigna presupuesto. ¿Por qué? Porque está en función del censo del 2012. Entonces, por eso es importante de que haya el censo. Creo que las autoridades universitarias han sido protagonistas importantes, recalcarlo, del reclamo para que el censo se lleve a cabo, para que sea transparente. Es una cosa muy buena. La universidad siempre debe estar buscando que las políticas públicas sean lo mejor hechas posible. Entonces, esto está establecido de que no puede centralizarlo, son recursos que directamente se distribuyen de acuerdo a la ley. Ahora es la ley de autonomía la que establece cómo se distribuye, pero esa ley recogió lo que antes era la ley de participación popular, porque la derogaron, ¿no? La cambiaron la ley y la derogaron, esa ley. El órgano ejecutivo establecerá las normas destinadas a la elaboración y presentación de proyectos de presupuesto de todo el sector público, incluidos las autonomías. Bien. De los recursos departamentales. En los recursos departamentales serían, ¿no?, las regalías departamentales creadas por ley, la participación en recursos provenientes de impuestos o hidrocarburos según porcentajes, impuestos, tasas, contribuciones, transferencias del Tesoro General de la Nación, transferencias extraordinarias del Tesoro, los créditos y empréstitos internos y externos, los ingresos provenientes de ventas inmuebles y servicios, legados, donaciones. Esto está en la Constitución Política del Estado y tiene que ver con la materia, queridos estudiantes. Su comprensión es fácil, la hemos ido revisando. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de que las políticas públicas tienen que estar enmarcadas en lo que establece la Constitución. Entonces, de esa manera hemos hecho este repaso, pero ahora vamos a entrar a ver cómo esos instrumentos de la política económica han dado, han dado resultados. Hemos dicho que hay objetivos fundamentales de la política económica. El primer objetivo que hemos visto es el crecimiento económico. ¿Cómo se ha dado el crecimiento económico en Bolivia? Este es un gráfico que nos muestra el Producto Interno Bruto hasta el 2021. El 2021 el PIB ha crecido en relación al 2020 un 6.11%. Aquí vemos nosotros cómo Bolivia tuvo dos grandes periodos de crecimiento. Uno desde el año 1961 hasta el 1978, en realidad. En esa fase de crecimiento, este es un gráfico que que sacó el gobierno, que está en su evaluación de política económica. Nosotros podemos ver de que entre las décadas del 61 y el 70, primero a finales del 70, hubo un crecimiento bastante grande en Bolivia. Hubo tasas de crecimiento que el modelo económico boliviano no logró. Miren ustedes, tenemos que 8% de crecimiento, 7.3% de crecimiento. ¿Qué es lo que hizo crecer en esa época? La explicación es sencilla, queridos estudiantes. Hizo crecer las exportaciones y el boom de las exportaciones no tradicionales. Las exportaciones no tradicionales como algodón, soya, en esas épocas comenzaron a crecer bastante, la caña,
Y éramos exportadores importantes de petróleo, de estaño, de minerales. Entonces el Producto Interno Bruto llegó al 8%. Nosotros, desde esa época hasta ahora, o sea, ya por 50 años, nunca hemos llegado al 7% de crecimiento. Y esa es una cosa que es bueno reflexionarse dentro de la economía boliviana. ¿Qué es lo que evita que haya más crecimiento si el Paraguay un año creció el 14%? China crece por encima, creció durante más de 2 décadas por encima del 10%. ¿Por qué el Producto Interno Bruto boliviano no crece más en porcentajes? Es una pregunta que no es de fácil respuesta, pero hay, digamos, ya unas bases para poder decir que se debe a la estructura económica. Es decir, nosotros tenemos una estructura económica muy poco diversificada. Y cuando la diversificación es muy poca, el riesgo es alto, porque al ser de pocos sectores de que depende la economía, porque los demás no lo hemos desarrollado, si estos sectores no tienen una demanda, no tienen la potencial para poder crecer, se limitamos ahí. Nos limitamos a eso. Entonces, es importante diversificar la economía. Y la diversificación de la economía no es solamente diversificar los sectores extractivistas, sino también diversificar los sectores que son productores de alimentos, los productos industriales a base de productos renovables, de materias primas renovables. Ahí creo que está la explicación más clara de esta cuestión de lo que podemos ver. El otro punto de análisis que hay que analizar es que van a disculpar, no voy a hablar muy fuerte por una cuestión de fatiga todavía que siento y por un poco de la garganta ya. Espero que me estén escuchando, ¿me están comprendiendo? Sí, porque de eso se trata. ¿Aló? Se escucha, Listen. Ya, gracias, muy gentil. Entonces, otra cosa que hay que analizar es cómo el año 2020 bajó la economía 8.7%. Pero en realidad esto es al final del año, este dato es al final del año, porque en el mes de julio del 2020 bajamos al 11%. Y ese mismo año, del 11, se recuperó hasta el 8.7%. Entonces, fue una caída abismal, durísima, sin lugar a dudas. Lo bueno es que ya nos hemos recuperado prácticamente de esa caída y estamos tratando de volver a lo que ha sido el 2019. Ahora alguien está en la sala de espera. Ya. Aquí quiero hacer una aclaración metodológica importante. En este gráfico vemos que el 2021 la economía ha crecido 6.1%. Así se ve en el gráfico. Por lo tanto, el año pasado debía ser mejor que el año 2016, que el año 2017, el año 2018, 19, que creció menos del 1%. Debía ser así, pero esto es engañoso, la metodología es engañosa. Porque los porcentajes que muestran aquí son crecimientos positivos en relación al año anterior. No es en relación a la dimensión digamos, de la producción total, de la frontera de posibilidades. La frontera de posibilidades de producción está mucho más amplia. Si ustedes ven, digamos, la dimensión del crecimiento del PIB del 2021, en valores económicos, vamos a ver un poquito más adelante, creo que hay un gráfico,
el PIB del 2021 es menor en términos monetarios de dólares en relación al PIB del 2019. Pero aquí, como hablamos de porcentajes de un año en relación al anterior, porque la variación es de un año respecto a variación al año anterior, entonces vemos aquí una barra hacia adelante, 6.1, altísima. Como somos economistas, nosotros tenemos que saber detectar este error. Gráficamente se lo muestra así. Por esta metodología de comparar el crecimiento del año actual con el anterior. Pero el anterior era pues bajísimo. Entonces, el crecimiento, en base a eso, aparece un porcentaje del 6.1%. Pero el PIB real del 2021 no ha alcanzado la dimensión de lo que era el PIB del 2019, que había crecido 2.2 la economía. Recién este año vamos a recuperar la dimensión física de la frontera de posibilidades, la expansión de producción, a lo que es el PIB del año 2019. Entonces, eso es importante, llegar, digamos, a aclararlo, ¿no? A ver dónde tengo. No tengo el PIB, no he sacado, digamos, el PIB nominal para ver el PIB nominal, ¿no? Pero el PIB nominal del año 2021 es menor que el PIB real al PIB nominal en términos de dólares, de millones, de miles de millones de dólares, en relación al PIB del año 2019. Y esa es una aclaración. Pero ahí está cómo se ha desarrollado, digamos, cómo este objetivo que nosotros vemos, que es el crecimiento económico, es muy importante, es central en la economía y cuál ha sido su comportamiento en sus logros. El otro gran objetivo de la política económica es la inflación. La inflación es importante porque es el comportamiento de los precios en la economía. Los precios es el valor de los bienes y servicios que nosotros compramos. Y si crecen mucho, necesitamos más dinero para comprar. Y si nuestros ingresos no aumentan, perdemos bienestar. Entonces, nosotros en este gráfico podemos ver cómo en Bolivia la cuestión inflacionaria ha sido una cuestión muy traumática. Muy, pero muy traumática hasta antes de el 1985. Si ustedes ven este gráfico hacia la izquierda, 1985, tenemos 8.171% creció los precios en el año 1985. El gráfico está cortado ahí. Hasta un 35% solamente se ha puesto ahí. Pero eso ha subido muchísimo, hasta 8.121. Pero miren ustedes cómo 1985 baja de 8.171 a 1986 a solo el 68%. Es decir, que fue realmente espectacular lo que se hizo con la inflación, el control de la inflación en el año 1985. Y el tercer año, miren, de que es espectacular, es bueno nombrarlo eso, queridos estudiantes, orgullosamente. Con todos los traumas que significó para la economía, de 8.171, que es la inflación de 1985, en 2 años, la inflación bajó al 10%.
10.7% el año 1987. Espectacular realmente. ¿Por qué no lo hacen eso los argentinos? ¿Por qué no lo hacen eso los venezolanos? ¿Por qué? Porque no están llevando políticas reales antiinflacionarias. El año 1985, la aplicación del decreto 21060 fue traumática, pero espectacular, queridos estudiantes. Es durísimo, pero espectacular. Realmente. Es digno de destacar en nuestra historia económica la cuestión de la inflación. Hubieron intentos después de que se vuelva pero ya había enseñanza. Subió en 1988 al 21% y nunca más logramos a ese porcentaje hasta ahora. Desde 1988 no hemos logrado, de hecho no hemos caído en la inflación alta. La inflación se fue controlando, aprendimos los bolivianos a controlar la inflación. La más baja inflación la tenemos en el gobierno. Este gobierno tiene experiencia de control de la inflación, 0.3 el año 2009, casi 0%, casi 0.0%, ¿no? 0.4 el 2022, casi 0%. Pero tuvimos años también de inflación relativamente importante, de 2 dígitos, porque aquí lo que hay que evitar es caer en la inflación de 2 dígitos. Pero tuvimos el 2007 y el 2008 inflación de 2 dígitos, 11%. Pero después se controló. Es fundamental controlar la inflación, queridos estudiantes, porque ahí está el bienestar en función de los ingresos de la gente. A mí me han preguntado varias veces, ¿la economía boliviana está en estanflación? No está. Porque estanflación es estancamiento con alta inflación y tenemos baja inflación. ¿Estamos estancados? No, porque hubo 6.6% de recuperación, no de crecimiento, de recuperación el año pasado. Y este año vamos a crecer. El gobierno quiere que crezcamos hasta un 5.1%, ojalá. Los organismos internacionales nos dan 3,5, 3,9, 3%. Pero no estamos estancados. No estamos estancados. La cosa está, volvemos al gráfico anterior del PIB, es que crecemos muy bajo. 6.1, 6.8, estamos en el periodo de gobierno del MAS con los crecimientos más altos. Pero con Banzer, en la época de los 70, se llegó a 8%, al 7,3%. Bajo dictadura, no había democracia. ¿Pero qué era? Porque la economía se desarrolla en función también de ciertas condiciones. El mercado externo nos jaló hartísimo. Como nunca en la década de los 70, el petróleo fue demandado y nosotros teníamos hartísimo petróleo. Teníamos harto estaño. Teníamos hartísima plata, minerales. Y tuvimos la expansión del sector agropecuario de Santa Cruz, que esos son los motores que explican lo que ha crecido en la década de los 80, y me ha dicho de los 70. Pero en la década de los, digamos, del 2000, o en las décadas del 2000, ya vamos para las 2 décadas,
No hemos logrado esos niveles de crecimiento, pero sí hemos logrado controlar la inflación. Entonces, este objetivo está claringo, es una fortaleza de nuestra economía. El gobierno dice del modelo, yo digo de nuestra economía, ¿ya? De que tengamos baja inflación. Porque no es patrimonio solo de este gobierno tener inflación bajas. El control viene desde el año 1985, la escuela de control de la inflación viene desde 1985, de esa espectacular caída de la inflación, de control de la inflación, de 8.000 a 60, de 60 a bajar a 10. Esos son resultados espectaculares de la economía, querido estudiante. ¿No? El tercer gran objetivo de la política económica es el desempleo. A marzo del 2022, el desempleo es solamente 5.3%. 5.3%. Consideramos, ¿dónde ha sido la más baja inflación? Bueno, aquí tasa de desempleo está solamente los últimos años, está desde el 2018, pero tuvimos nosotros desempleo mucho más bajo antes. Llegamos a un 3,7% de desempleo. Podríamos tomar que esa 3,7 como fueron más o menos el 2014, 2013, 2014, que es, digamos, donde prácticamente estábamos en pleno empleo. ¿No? No había desempleo, de todos los factores también, ¿no? Por eso tendríamos un desempleo natural, podríamos decir, ¿no? Y la inflación era baja, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica porque la economía tiene lo que hemos llamado dos tipos de empleo, el de empleo formal y el de empleo informal. Al final son empleos, o sea, se trata de generar ingresos. El empleo es una aclaración sencilla, por si las dudas, a veces la mentalidad dice que el empleo tiene que ver solamente con los que son dependientes, son empleados, ¿no? Una persona que vende por su cuenta propia en un puesto del mercado también es un empleado, autoempleado, él mismo está vendiendo, o sea, tiene empleo. Entonces, la microempresa, la economía informal, es una de las explicaciones de esa baja tasa de desempleo, porque en Bolivia volverse informal y desarrollarse es relativamente normal, porque no es ilegal ser informal, no es ilegal. La economía ilegal es el narcotráfico, la economía ilegal es la economía del contrabando, pero hacer pan, hacer comida, comprar al por mayor y vender al por menor en las calles, importar y vender en las calles, eso es economía informal. Y mucha gente lo hace por sobrevivencia. Porque le botaron de su fábrica donde estaba trabajando. Le botaron de su oficina donde estaba trabajando. Y si no encuentra empleo, tiene que vivir de algo. Entonces, la economía informal es una economía emprendedora. Es una muestra del emprendedurismo de la gente por la sobrevivencia. Pero, digamos, a veces lo estigmatizamos a la economía informal. La economía informal es la que da los bienes de vida a la mayor parte de la población económicamente activa.
Hay algunos libros que dicen que el 70% el Banco Mundial tiene con el concepto ya de economía sombra, la economía informal, 70%, hay otros que nos llevan al 80%. No creo. Yo creo que estamos alrededor del 70%. 30% es formal. ¿La formalidad en qué consiste? En que son empresas legalmente establecidas conforme a lo que establece el Estado como tal. Ahora decimos, pero si no son legalmente establecidas las empresas informales, son ilegales. Desde el punto de vista, sí, porque producir pan en una panadería sin inscribirse en impuestos internos, sin inscribir a los empleados, no está cumpliendo pues con la ley. Pero no es ilegal hacer pan y tener una panadería en el barrio sin NIT, sin pagar impuestos. Esa es la economía informal, pero no es ilegal hacer panes. Y el pan es lo más necesario y más quieren aumentar el precio del pan. Entonces, en Bolivia, esa es la explicación. Y obviamente la economía informal, al no estar registrada con las formalidades que tiene la empresa formal, no contribuye a la fondo de pensiones, a las AFPs, no contribuye a la caja de seguridad social, a la caja de salud. Y obviamente no contribuye con el IVA, el IT, al Estado. Son tres falencias muy grandes, pero genera empleo, genera bienes y servicios. Entonces, la economía informal está generando empleo en Bolivia y eso explica el 5.3%. Eso explica, ¿no? Bueno, el empleo está medido a nivel urbano y rural, pero digamos el empleo, la economía informal está dentro más del sector urbano, ¿no? Dentro del sector urbano. Bien, estamos evaluando cómo se han ido logrando los objetivos de la política económica a lo largo de los años. Vamos al otro gran objetivo, la distribución de la renta y la riqueza. Y aquí vamos a hacer una revisión de la pobreza, los indicadores de pobreza. Les pregunto, ¿se está viendo las transparencias? ¿Alguien me puede dar retorno? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Perfecto, gracias. Veamos los resultados de los modelos de política económica. Aquí estamos desde el año 2005, del año 2005. Los gobiernos tienen un sesgo en sus estadísticas, ¿no? El Estado, ¿no? Y como el Estado es el que hace las estadísticas, siempre hacen más tomando en cuenta solo lo que su gobierno ha hecho, como si ellos no fueran los actores de la historia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos desde el 2005 la pobreza moderada y la extrema pobreza. La pobreza moderada es la pobreza, en realidad, el concepto de las necesidades básicas insatisfechas. El 2005 era 60.6% y el 2021 el 36%. Sin lugar a dudas hay una reducción bastante importante. Es un gran logro. Es un gran logro, queridos estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que la gente que no tenía sus necesidades básicas satisfechas, las logró satisfacer. Y solamente hay un 36% que no logra hasta ahora. Esta pobreza es la más difícil de reducir.
porque se trata de darle las condiciones de vida, de salud, educación, servicios básicos, trabajo, para que pueda llegar a salir del umbral de la pobreza. Las políticas para reducir la pobreza tienen que ver mucho con la educación y con el trabajo. Y obviamente, el trabajo mucho depende de la educación. Y si usted tiene trabajo, y si su trabajo es digno, su trabajo le da bienestar, entonces puede usted, digamos, mejorar la vida. Yo les digo, queridos estudiantes, yo como familia, de una familia numerosa, mis padres no eran profesionales. Yo estaba dentro con mi familia, cerca, estaba en el umbral de la pobreza. No creo que hayamos tenido, digamos, hayamos caído en la pobreza en el sentido, porque teníamos nosotros teníamos, digamos, un estándar de vida bastante restringido, pero teníamos lo fundamental para vivir. En cambio, la pobreza es que no logran tener eso. Pero la educación nos ha sacado adelante. Es nuestra formación, es nuestro emprendedurismo de educarnos, de formarnos, y mis hermanos también, de hacer empresa, de desarrollarse, pero en base a la profesión. Entonces, la distribución, muchos dicen, se ha disminuido la pobreza porque hubo distribución de ingresos en Bolivia. Es parte de la explicación, queridos estudiantes. Pero también las universidades juegan un rol importante de masificación y han sacado profesionales por cantidades grandes. Al sacar profesionales en cantidades grandes, están sacando de la pobreza a sus familias y a las futuras familias de los profesionales. Porque uno a veces sale profesional y ya quiere casarse. Grave error. Otros antes ya están titulándose, están egresados, ya están casados. El amor es así, pues, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Pero, digamos, juega un rol muy importante la educación. Lo importante es que ya el 36% estarían en condiciones de insatisfacción de sus necesidades básicas. Ahora vamos al concepto de extrema pobreza. La extrema pobreza ya no toma en cuenta el concepto de las necesidades básicas insatisfechas, sino simplemente la necesidad de alimentación, solo el estómago, la boca, el estómago, la alimentación. Extrema pobreza es que la gente no tiene ni para comer diariamente. Obviamente no tiene pues casa, no tiene servicios básicos. O sea, o si tiene una casa, es una choza, se está cayendo en pésimas condiciones, etcétera, ¿no? La reducción en 1985, mejor dicho, el 2005 era 38% la extrema pobreza. Y al 2022 se redujo al 11%. Es decir, que de cada 100 personas, 11 no tienen ni para comer diariamente. Se ha reducido, indudablemente. En la extrema pobreza tiene que ver mucho la política de los bonos. La gente, digamos, por decir a una persona que le regalen 1.000 bolivianos, pues, pucha, le ayuda, ¿no? Para poder vivir. Ese bono contra el hambre fue clave, digamos, para mucha gente, ¿no? Los bonos que hay son claves para la gente muy pobre que no tiene. ¿Qué tal si una gente que pobre se embaraza la mujer y ahí tiene el bono Juana Azurduy de Padilla, pero tiene que ir a la posta sanitaria para que la atiendan, etcétera? Pero ahí está. Si mandan a la escuela a sus hijos, ahí tienen el bono Juancito Pinto. Es un regalito, no es mucho, pero es.
Si cumplen 60 años, tienen la renta dignidad, que antes era el bonosol, que lo creó el modelo neoliberal. Te voy a quitar el burro. Alguien está con su micrófono abierto. ¿Quién es? Para decirle que cierre su micrófono. A ver, vamos a ver. Rivas. Dayana Rivas. Su micrófono está abierto. Dayana. Ahora sí. Gracias. Entonces, esto es, digamos, el resultado de lo que se ha hecho a nivel de gobierno, de política económica, de política social, de desarrollo de la sociedad. Hay resultados en esto, sin lugar a dudas, no hay que desconocerlo, no tenemos, o sea, claro, los políticos desconocen todo, ¿no? Los políticos nunca aceptan nada del adversario por más bueno que sea. Nosotros no somos políticos, yo no pertenezco a ningún partido político. Hay cosas que no, que las critico y las critico, pues, ¿no? Pero es inobjetable, los organismos internacionales han venido son los que llegan de alguna manera a estar detrás de las mediciones de los indicadores sociales. Y sin lugar a dudas, se ha reducido la pobreza y la extrema pobreza en Bolivia y se ha controlado la inflación. Son dos grandes logros, queridos estudiantes, que hay que tomarlas en cuenta. Pero para mí, en cuanto a esto de la pobreza y la extrema pobreza, insuficiente. Se pudo haber hecho más. Porque el mejor motor para sacar a la gente de la pobreza y la extrema pobreza es la educación de calidad. Mejorar la calidad de la educación es clave. Hay que ponerle más presupuesto a la educación. Hay que tener políticas concretas de actualización tecnológica, de formación a los profesores, de infraestructura, de equipamiento. La educación tiene que florecer para que los países sean desarrollados. No hay desarrollo sin educación, queridos estudiantes. Y siguen las manifestaciones porque no hay ítems para la salud, para la educación. Siguen cayéndose escuelas en el campo. No tienen los estudiantes, están debajo del árbol con sus profesores. No puede ser un gobierno con tantos años de gobierno socialista, digamos, entre comillas, porque estamos en economía mixta, que la educación y la salud no hayan sido atendidas espectacularmente como lo han sido atendidas en Cuba, por ejemplo, es una falla de su modelo, es una falla de su modelo. Los modelos socialistas están con el reto de eliminar distorsiones en educación y salud y hacer que la calidad de la educación, de la salud sea la más alta. Esa era la propuesta fundamental de los cubanos. Los chinos han desarrollado muchísimo en educación y salud. Muchísimo. Pero aquí no. Aquí estamos en el Estado empresario. El enfoque es el Estado empresario. No es la salud ni la educación, es el Estado empresario. Es otro el enfoque, lamentablemente. También tenemos que analizar el índice de Gini, ¿no es cierto? El coeficiente de Gini, ¿no? El coeficiente, si lo multiplicamos por 100, ¿no? Tenemos el índice de Gini, ¿no? Mejor dicho, aquí tenemos el coeficiente de Gini, ¿ya? Donde 0, si nos acercamos a 0 es que tendríamos alta igualdad y 1, total desigualdad. El 2005 era 0,60, altísima desigualdad. Y el 2021, 0,42. Entonces, quiere decir que hemos llegado, digamos, a tener políticas de distribución de la riqueza, y lo hemos recalcado que este modelo en eso tiene muy buenos resultados, pero no tiene de altos crecimientos.
¿no? No son altos, espectaculares los crecimientos, pero tiene resultados en distribución. Esa es una cosa que hay que recalcar. Entonces, para mí la falla en la política está el descuido de la educación y la salud. Esa es la falla del modelo. Digamos, cualquier modelo, cualquier modelo que no atienda a la educación y la salud, siempre va a tener esa falla. Central en el desarrollo de un país, central en el desarrollo de un país, no atender, no mejorar la educación y la salud. Si nosotros, digamos, no mejoramos, recuerdan ustedes, vamos a ver un poquito más adelante el tema de la educación. Vamos a volver sobre eso, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta. Y obviamente dentro de la política de redistribución, lo que hay que destacar, que quizás ha ayudado mucho a sacar a la gente de la pobreza, es la política salarial. Porque antes había gente que trabajaba y era pobre porque su salario no le alcanzaba para vivir mínimamente real. El salario mínimo era una vergüenza. Eran $54 el año 2005. Era una vergüenza. Indigna de la política salarial, no el asalariado. La política salarial anterior era indigna realmente. Había la teoría de que si aumentaba el salario mínimo iba a aumentar el desempleo y las empresas iban a ser inviables. Mentira, querido estudiante. Subió de $54 a $323 el salario. Y hemos visto que el desempleo es el 5.3%. ¿Dónde está entonces la teoría? Es que mecánicamente se decía de que al aumentar el salario las empresas no iban a contratar, pero tienen que contratar porque necesitan a sus trabajadores. Porque están las máquinas y los equipos, porque está allí la inversión. De 440 bolivianos subió a 2.250 desde el 2005. Espectacular, evidentemente. Y bien, queridos estudiantes. Bien. Cuando a mí me preguntan año a año, yo por eso, y ustedes son testigos, yo dije, tiene que haber incremento salarial este año. En el mínimo y en el básico. En el mínimo, para los que ganan el salario mínimo, los universitarios muchas veces ganan salario mínimo, los colegiales, los primeros que ingresan, y algunas personas mayores que nunca han salido ni bachilleres, ni siquiera, peor, de ingresar a la universidad, haciendo algunas labores, están con salario mínimo. Puede usted encontrar una persona de 50, 60 años que esté ganando el salario mínimo, pero también va a encontrar a un jovencito que está ganando salario mínimo, claro, pero es que el jovencito ha salido recién de la universidad y dentro de poco va a estar ganando mucho más. Comienza en el piso. Esto ayudó mucho. Aún así, sigue siendo uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. Aún así, competimos con el Paraguay. Algunos años, dependiendo si hay algún incremento. Pero si vemos nosotros los salarios mínimos en Chile, por ejemplo, $600, ¿no? $600. El doble de Bolivia. Porque el salario también tiene que ver con la cuestión de la productividad del trabajo. No es simplemente decir que se incremente. Y la productividad del trabajo tiene que ver también con los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto y los niveles de crecimiento de cada uno de los sectores y la formación del trabajo, del trabajador, su formación,
su capacitación para ser más productivo, es decir, en el mismo tiempo producir más con las mismas máquinas, equipos, producir más, o aumentando equipos y también producir más, porque la productividad también viene por la incorporación tecnológica. Lo tengo, queridos estudiantes, ¿ya? Disculpen. Ya no manches. Ahora, en la balanza comercial. La balanza comercial es la relación con el exterior de la contabilidad de lo que vendemos y lo que compramos, ¿no es cierto? Aquí, digamos, hay evidentemente comparaciones solamente desde 1990. Si tuviéramos comparaciones de los años 80, la cosa sería distinta. También durante la dictadura bancerista hubo un auge enorme de ingresos y lo malgastó terriblemente la dictadura bancerista. Aquí hemos tenido también un auge y se expresó no solamente en el PIB, sino también en las exportaciones. Ahí tenemos desde el 2003 balanza positiva, desde el 2004 balanza comercial positiva, hasta el 2014, 10 años. 10 años. Pero después ya el gobierno y el modelo, porque falló en su diversificación de las exportaciones, creo que ese es un fallo del modelo, que no ha logrado diversificar mucho más las exportaciones bolivianas. Cayó en saldos negativos de 2015, 16, 17, 18, 19, hasta el 2020. Después del 2021 ya tenemos un saldo positivo importante. Allí en el 2021, 1.462 millones de dólares de saldo positivo. Este año va a ser, parece, bastante mayor, porque ya hay solamente, digamos, estaba marzo con casi 470 millones de superávit, ¿no? En lo que va, hasta ahora estamos con 1.300 millones de superávit, ya en lo que va de medio año. Entonces, quiere decir de que ya hay, digamos, un superávit comercial. Y eso es muy bueno porque significa que estamos atrayendo riqueza del exterior hacia Bolivia. Están llegando por la vía de las exportaciones dólares a Bolivia. Y eso está enriqueciendo a los bolivianos, a los exportadores, pero al conjunto de Bolivia también. Porque tenemos ingresos de dólares más de la salida por la vía comercial. Si a eso le sumamos las transferencias, que normalmente está alrededor de los 1.000, el año pasado logró 1.300 millones, también es otro importante logro. Si sumamos las importaciones, digamos, las transferencias más la balanza comercial, hemos tenido un superávit, digamos, importantísimo de dólares en Bolivia, por encima de los 2.500 millones. Entonces, quiere decir, queridos estudiantes, que mientras el modelo genere balanza comercial favorable, mientras el modelo tenga el colchón de las remesas, mientras el modelo tenga el colchón del narcotráfico en los dólares, van a haber dólares suficientes en la economía y no va a haber una presión tan alta a la devaluación.
normalizado la economía, quizás más bien habrá que entrar nuevamente en una suave política cambiaria, para darle alguna competitividad a los bienes y servicios no tradicionales, porque en el campo de los servicios tradicionales, la demanda es inelástica. Y si la demanda es inelástica, porque es un stock que tenemos que mandar al Brasil, un stock que tenemos que mandar a la Argentina, y en los minerales también, entonces, el tipo de cambio no tiene mucha influencia, digamos, en aumentar la demanda de gas y en aumentar la demanda de minerales, pero sí tiene influencia en aumentar la demanda de los productos no tradicionales. Entonces, una suave política cambiaria puede ayudar en el futuro, no este año, a mejorar la competitividad para que los sectores no tradicionales sean más competitivos en precios a nivel internacional. Bien. Ahora, esos son los objetivos. ¿Ya? Voy a poner algunos cuadritos más en esta parte de los objetivos. Por ejemplo, el PIB nominal, voy a poner, ya es importante. Y voy a poner el cuadro de las remesas, que son importantes para, en la cuarta la balanza de pagos, para anotar esto que acabo de nombrar, que es importante en el análisis. Vamos a la política fiscal presupuestaria. Lisan. Sí. ¿No está compartiendo pantalla? Perdón, disculpe. Gracias. En lo que hablé por teléfono, se salió. Ahora sí. Bien, entonces era el salario mínimo que estábamos hablando hace un momento atrás. Está aquí la cuestión. Y la balanza comercial, donde están los gráficos correspondientes de lo que hemos hablado, ¿no? Ahora entremos un poco a la política monetaria. La política monetaria la lleva adelante el Banco Central. Es una transparencia que saco de cómo el Banco Central aplica las operaciones de mercado abierto, que es un instrumento que hemos visto. Este es el reglamento de operaciones de mercado abierto. Concretamente dice, el presente reglamento tiene por objeto establecer las normas para las operaciones del mercado abierto OMA que efectúa el Banco Central de Bolivia con entidades financieras, personas naturales y otras entidades autorizadas por el directorio. ¿Qué son las OMA? Lo hemos dicho nosotros en el libro de texto, lo encontramos, pero aquí en la vida real, en nuestro Banco Central, ¿qué dice? Son operaciones con valores que realiza el Banco Central por cuenta propia con objeto de política monetaria en el mercado primario o secundario. Primario es cuando los que generan el instrumento y lo venden, y secundario es cuando ya se mueve ese instrumento secundario en la bolsa de valores y en todo lo demás. Estas consisten en la compra, venta, reporto y otras operaciones. Compra, venta, y el reporto es una que se vende con compromiso de compra. Y otras operaciones de valores realizadas a través de los mecanismos de operaciones autorizadas por el Banco Central. He extraído algunas cosas, no todo el reglamento, solamente para entender la aplicación. Para que ustedes quieren saber en cómo aplica el Banco Central, porque por ahí necesitan hacerlo, las políticas de operaciones de mercado abierto, porque ustedes pueden extraer una empresa que emite bonos. Entonces, estamos mostrando que hay un reglamento. Características de los valores comprendidos bajo este reglamento son las letras y los bonos del Banco Central. Los certificados de depósito y otros valores autorizados y emitidos por el Banco Central de Bolivia y otros valores emitidos por el TGN, el Tesoro General de la Nación. En el caso de ser emitidos por el TGN, sus características serán determinadas conjuntamente entre el TGN y el Banco Central. Estos valores serán adjudicados por el Banco Central mediante subasta pública, por eso se llama operaciones de mercado abierto, mesa de dinero u otros mecanismos.
la mesa de dinero y la subasta pública son operaciones abiertas, son operaciones de mercado abierto. ¿Ya? Entonces, la política monetaria la lleva adelante al Banco Central. Definición de política. El Banco Central define las políticas monetarias generales y las políticas operaciones de mercado abierto. Al inicio de cada trimestre, el directorio definirá los lineamientos generales de las OMAs, tomando en cuenta las recomendaciones de la Asesoría de Política Económica. Seguimos en el mismo reglamento, áreas responsables de la ejecución. El Comité de Operaciones del Mercado Abierto se llama el COMA, constituido en forma establecida dentro del Banco Central. De su directorio dentro del Banco Central un comité que se llama el COMA, Comité de Operaciones del Mercado Abierto. Tiene la función de aplicar las políticas y lineamientos aprobados por el Banco Central sobre las OMAs. Aplicación de las OMAs. Con la periodicidad que decida el COMA, determinar los valores a ser negociados, sus montos, tasas, precios, modalidades de negociación y otras características con base al análisis de la situación de liquidez del mercado abierto. Características de las operaciones de mercado abierto. Subasta pública, mesa de dinero. Subasta pública es el mecanismo competitivo para la adjudicación de valores, o sea, lo que hemos visto. Mesa de dinero es el mecanismo mediante el cual la GOM, que es la gerencia de operaciones de mercado abierto, la GOM es la gerencia, efectúa operaciones de compra, venta, reporte y otras operaciones con valores públicos emitidos por el TGN o el Banco Central con las instituciones autorizadas. En mesa de dinero, los agentes económicos tienen también la posibilidad de redimir anticipadamente sus valores, es decir, pueden venderlo al Banco Central, ¿no? Y realizar operaciones y transacciones con valores en las condiciones determinadas por el COMA, por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto. Venta directa a personas naturales. También hay venta directa a personas naturales de bonos, como el bono Juancito Pinto, por ejemplo. También está dentro de las operaciones de mercado abierto, porque se trata de ventas de bonos, ¿no? Y ahí está, ¿no? Venta a través de agentes colocadores. Entonces, está aquí reglamentado todos los aspectos de las operaciones de mercado abierto, ¿no? El encaje legal, que es el otro instrumento. Estoy viendo primero las normativas del Banco Central para que ustedes tengan en cuenta de cómo se lleva adelante. Aprobar el reglamento del encaje legal para las entidades intermediarias financieras en el presente anexo. El reglamento de encaje legal para las entidades de intermediación financiera entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. Y ahí está. Esto es del 2020, el último reglamento. Se han hecho algunas modificaciones que la vamos a ver. Todas las entidades de intermediación financiera autorizadas para su funcionamiento por la autoridad, por el ASFI, están sujetas a disposiciones del presente reglamento, es decir, al encaje legal. Las entidades de intermediación financiera del Estado o con participación mayoritaria del Estado están sujetas a las disposiciones del presente reglamento. Nadie se salva, ¿no? Las sucursales en el exterior autorizadas para su cumplimiento por la autoridad de supervisión del sistema financiero que capten recursos en el Estado plurinacional de Bolivia deben constituir encaje legal en términos del presente reglamento. Cuando en el exterior se encuentren sujetas a un requerimiento de encaje legal menor, miren ustedes, esto es importante, menor al presente reglamento, deben constituir encaje en la cuantía y modalidad que permita cubrir la diferencia sobre este reglamento. Es decir, si en Panamá les dicen, digamos, que a un banco boliviano, que el encaje legal en Panamá es solo del 3%, por ser un banco boliviano tienen que ir hasta el 10% en Panamá. Y si es en dólares, hasta el 20%, porque lo está estableciendo el reglamento. Entonces tienen que aumentar el encaje legal. El encaje legal es que no es que se lo apropie el Banco Central, sino son reservas obligatorias guardadas ahí para que puedan ayudar las mismas instituciones financieras en caso de liquidez y en caso de quiebra. Entonces, ahí dice, tengo una diapositiva, no sé qué pasó. Este es el título, está al final, lo vamos a poner más bien al principio. Entonces, pasamos ahora
Bueno, ya estamos en las 10 de la mañana. Nos falta una clase más, queridos estudiantes, para seguir viendo los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica en Bolivia. El día viernes hay que cumplir con nuestra institución. La autonomía es eso. Hay que elegir a nuestros representantes. Ojalá nuestros representantes sean personas que se pongan a analizar las necesidades de la universidad, de nuestras carreras, de nuestra facultad, y comiencen a mentalizar una profunda reforma que es necesario en la universidad. La sociedad nos pide una reforma, queridos estudiantes. No podemos seguir así. Por eso elijan a sus representantes pensando, no por la polera, no por el refresco, la salchicha, el panchito, no por la amistad, sino quién puede representarlos mejor para mejorar la universidad. Elijan a los mejores, queridos estudiantes. El día viernes hay votación, vayan a votar por sus dirigentes, que es fundamental. Ya, el día lunes seguimos las clases, terminaremos esta unidad el día lunes y fijamos fecha para el examen parcial. Ha sido un gusto estar con ustedes, queridos estudiantes. Dios mediante. Nos vemos entonces. Vamos a tomar la lista rápidamente, por favor.